Luego voy a hacer en un futuro, que esto se lo dejo a su criterio con qué clase puedo comenzar, voy a hacer, hay 3 instrumentos. Ahí ustedes pueden colocar en los comentarios, como por ejemplo, instrumento 1 va a ser, le voy a dejar en la pantalla, ese osciloscopio es un osciloscopio de 2 canales. Si quieren que traiga clases sobre ese osciloscopio de 2 canales, o pueden colocar la opción 2, que sería ese mini osciloscopio, que parece estar bastante interesante, súper práctico, bastante económico también. O la opción 3 puede ser ese multímetro que aparentemente hace lecturas de fuga en compresores. Esto le puede resultar muy práctico para muchas veces cuando están en campo. Me comentaron eso y bueno, me llamó bastante la atención ese multímetro que aparentemente hace lecturas súper precisas del mega ohms, como para que pueda identificar alguna fuga de repente de alguna de las fases para la carcasa del compresor. Y bueno, obviamente que ese tipo de herramientas siempre es más que bienvenido, ¿no? Así que pueden colocar ahí, si quieren que traiga clase, de la opción 1 sería el osciloscopio de 2 canales, la opción 2, el mini osciloscopio, que da para leer comunicación y demás, está bastante bueno ese. O puede ser la opción número 3, la del multímetro. Ahí pueden comentar en los comentarios si quieren 1, 2 o 3. Y luego estaré el que tenga más voto y de traer ese para que bueno, podamos conocer también más opciones de herramientas e instrumentos que existen en el mercado y que nos facilitan la vida luego en la electrónica. Muy buenas tardes, mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver la primera de una serie de clases en la cual vamos a estar viendo instrumentos de medición. En la electrónica es muy importante utilizar diferentes herramientas para hacer mediciones correctas en los componentes para ver si están dañados o no. En esta primera clase vamos a ver una puente LCR. Las puentes LCR son instrumentos de precisión que son utilizados para hacer mediciones en algunos componentes como significa inductancia, C significa capacitancia y R resistencia. Por eso se llama puente LCR. Aquí tenemos un modelo que es el modelo de la marca FNIRSI. Vamos a tener por acá. Podemos ver que viene un estuchecito bastante rígido, bastante compacto. Esa es la marca del instrumento. Yo ya hice un video donde veíamos mediciones de osciloscopio con esta misma marca. Acá podemos ver que tiene, bueno, un manualcito. Ahora vamos a hablar un poco sobre el manual. Vamos a tener punteras curvas. Este es el equipo. Tiene unas punteras rectas, tiene unas punteras curvas por allí. Tiene por acá una partecita metálica con una parte de pegar por si quieren colocarlo en algún lado para que quede más práctico. Yo lo voy a dejar aquí adentro nomás, que me parece bastante protegido. Acá viene un manualcito también. Es importante leer los manuales, ¿ok? Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a que abrimos un equipo, llega un manual y es como que lo tirás para el costado, ¿no? Pero no, hay información relevante aquí adentro. Está en chino y en inglés. Así que yo fui para la parte de inglés, lo leí por completo y llegué a una conclusión que es importante. Siempre tenemos que recordar que hay diferentes tipos de electrónica. La electrónica en sí, de forma general, es una sola, pero las tarjetas electrónicas son diferentes en sí con diferentes propósitos. Por ejemplo, un celular, la electrónica de los celulares, se utilizan voltajes muy bajos y frecuencias muy altas. La electrónica de potencia, por ejemplo, hace exactamente lo opuesto. Las frecuencias son más bajas y los voltajes y las corrientes son más altas. Entonces, este tipo de instrumento lo vas a utilizar en ciertos puntos de la tarjeta dependiendo de la electrónica que estés trabajando. Ahora después yo le voy a comentar en qué componentes vamos a poder utilizar este instrumento para que le demos un uso correcto. Acá podemos ver, bueno, este manual básicamente empieza a hablar sobre los botones, las funciones. Tiene básicamente 2 botones aquí, uno arriba que es una especie de menú y luego el de prender y apagar, y luego aquí en la lateral tiene una perillita que va para la izquierda, a la derecha, y también la puedes presionar. El presionarla es básicamente como un OK, por así decirlo. Acá tenemos el nombre de botones, Hold y Setting, que sería sostener y configurar, un botón de dial, la pantalla, prender y apagar, y un cargador del tipo C, el típico de los celulares. Luego, acá hay una información bastante relevante en el manual, que podemos ver que podemos configurarlo para diferentes frecuencias. Tener la frecuencia de 100 Hz, 1 kHz y 10 kHz.
¿Por qué esto es importante? Porque estas puentes LCR lo que hacen es inyectan un voltaje y ese voltaje tiene una frecuencia. Entonces, dependiendo del componente que vos vayas a medir, lo podés configurar para un tipo de frecuencia u otra. Y eso es bastante importante porque aquí, como puedes ver, tiene diferentes tipos de precisión. Por ejemplo, para capacitancia de 1 nanofaradio a 1 microfaradio tiene un margen de lectura de error, por así decirlo, de 2% a 100 Hz. Pero si vas a 10 kHz tiene una precisión de 0,5%. Entonces, si vos vas a estar midiendo capacitancias dentro de este rango, es preferible que lo coloques a 10 kHz, ya que va a ser más preciso. Luego aquí para inductancia, resistancia sucede lo mismo. Ahora después le voy a mostrar qué componente vamos a estar midiendo y cómo lo vamos a configurar en estas tarjetas inverter. Luego habla bastante sobre ciertas características del propio instrumento y otras configuraciones que se las voy a mostrar ahora. Pero es siempre importante empezar a familiarizarse con los manuales, ya que allí hay mucha información y está todo súper resumido como para que realmente sepas el instrumento que estás utilizando y qué funciones puedes darle. Así que lo vamos a aprender aquí en este botón. Se prende bastante rápido. Acá en una primera instancia te va a pedir que lo configures para chino o inglés. Con este venís para la derecha, lo seleccionamos en inglés y lo presionás. Muy bien, ahí quedó ya pronto. Tenés varias opciones. Tenés el auto, que está en automático. Yo nunca te recomiendo que lo dejes en automático. Te recomiendo que vayas de forma más específica y lo configures para el componente que vas a medir. Por ejemplo, si vas para movés, tenés R de resistencia. Entonces, si vas a medir resistencia, venite para allí. Si querés vas a medir capacitancia, lo movés una vez más para allá y te da capacitancia. O inductancia o diodo. Y ahí tenés y luego vuelve para automático. Entonces, vamos a ver ahora de forma rápida la parte de las opciones. Presionás este LM y ahí tenés, para cambiar el idioma, lo vamos a dejar ahí. Tenés volumen, todo esto está normal, el brillo. Acá tenés, si querés configurarlo, que se apague en 5 minutos, por ejemplo. Presionás y lo presionás de nuevo y ahí lo tenés en 5 minutos. Si quieres restaurarlo de fábrica, por si se te desconfigura o algo, apretás, girás para la izquierda y le darías un yes. Luego, para salir de acá, dejas apretado y listo. Ahora, vamos a hacer mediciones. Ya voy a ir bien derecho al punto y le voy a decir en qué componentes yo les recomiendo utilizar este instrumento. Yo les recomiendo utilizarlo básicamente en 2 puntos. Uno de ellos para medir inductancias y otro para medir resistencias shunts. Para el resto de los componentes podés utilizarlo, pero de forma más, si tenés un multímetro medianamente bueno como este de acá, te recomiendo que hagas mediciones con el multímetro porque va a ser de cierta forma más rápido y más preciso. Además, como que lo utilizamos para todo el multímetro. Ahora, si querés ver inductancias, aquel multímetro no te va a servir. Y si querés ver resistencias muy bajas, tampoco. Entonces ahí es cuando entra en juego este equipo para darnos una información más detallada. Podés medir componentes, sí, pero de todas formas, por ejemplo, vamos a medir una resistencia acá. Es de esa de ahí. Puedes colocarlo y te va a estar dando un valor. Esta resistencia va derecho a los capacitores, entonces el valor allí va a estar oscilando bastante. Pero podés medirlo y te va a estar dando un valor. Yo de todas formas, para componentes un poquito más grandes, prefiero el propio multímetro. Pero para inductancias sí es bastante eficaz. Por ejemplo, el transformador Chopper. Nosotros tenemos un Chopper acá, ¿verdad? Este Chopper va a tener, así lo pueden ver allí
de forma más puntual, vas a tener todo aquí, el shopper está aquí abajo. Y vas a ver que hay un pin que va, por ejemplo, para el GND, el transformador shopper. Les voy a mostrar aquí en un esquemático que lo voy a hacer brevemente. Muy bien, traje aquí la pizarra y le voy a hacer el clásico dibujo, por ejemplo, del transformador shopper. Tenés el transformador shopper acá, ¿verdad? Vas a tener un primario, que es una bobina más grande, luego vas a tener secundarios. Y acá hay otro generalmente, que es el llamado el auxiliar. Acá luego vas a tener salida y viene para diodos. Acá lo mismo. Entonces generalmente tenemos 3 diodos y generalmente de acá, de este punto, se unen al GND. Entonces acá vos venís para el GND. Entonces nosotros podemos hacer la medición de estos bobinados y vendríamos así. Colocaríamos en la escala de inductancia, ahí está en R, ahí está en C, ahí está en L. Y buscaríamos el pin que se conecta con el diodo y buscamos el GND. Estos GND muchas veces en la tarjeta vas a ver tipo una pista. Por ejemplo, haz así la pista, una pista media de otro color, que aquí al mismo tiempo también ya se conecta acá y luego se conecta al GND y viene para el GND, por ejemplo, entonces esto es una pista, ¿verdad? Que viene, por ejemplo, para el GND de un capacitor electrolítico. Y alimenta acá. Y acá sería el positivo de un electrolítico. Entonces todo esto sería básicamente lo mismo, el GND. Todo esto sería GND. Entonces si nosotros venimos y colocamos en ese pin, por ejemplo, y acá yo estoy midiendo ese inductor. Luego estoy acá, estaría midiendo este otro. Y luego acá estaría midiendo este otro. Luego acá a este otro también lo podemos medir, que sería, mediríamos de la parte de arriba a la parte de abajo y este otro pequeño también. Así que vamos a localizarlo aquí en diferentes modelos. Acá tenemos más detallado incluso el transformador shopper está acá abajo, que es este de acá, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver toda esta pista de acá, que viene incluso, mira, tal cual se lo dibujé. Tiene un capacitor, la parte de abajo viene para toda esta pista de acá. Ya sabe que esto es el GND. Entonces este pin es el GND. Luego acá tenés un diodo. Y acá tenés incluso otro diodito más. Y acá tenés otra pista. Entonces de esta pista para el GND estaría midiendo básicamente este diodo. Acá tenés otro más. Entonces de esta pista para acá estaría midiendo este otro diodo. Y creo que el otro está por ahí atrás. Está allá abajo. Y luego acá estaríamos midiendo ese. Si quiero medir este otro también puedo. Miro el pin este aislado, que generalmente ese ahí donde vienen los 300 volts. Incluso veo que viene para acá, que es el positivo del electrolítico. Puedo ver toda esa pista. Entonces ahí tengo este. Podría hacerlo así. Que acá viene para los 310 volts. Y acá viene para el pino del dreno del IC conmutador, que tiene 4 pines. Entonces ahí sería el otro bobinado. Estos bobinados, si lo querés ver con el multímetro no podés, entonces una puente LSR viene perfecto. Estos bobinados pequeñitos que lo vas a medir desde
lo vamos a medir desde el GND para sus terminales. Lo podéis medir tranquilamente. Voy a borrar esto para que quede más claro. Eso fue simplemente para que entiendan que estos GND están unidos y vienen para el negativo un capacitor. Entonces ahí vamos a medir, vamos a buscar el GND y el pin donde se une el diodo. Entonces veo que todo esto verde más claro es el GND y el diodo se une con este de acá, por ejemplo. Se une acá y este otro se une para acá. Así que si mido acá y acá en escala de inductancia, me tiene que dar un valor. Y ahí me da 6,6 microhenry aproximadamente. Tenés que presionarlo bien y hay que un valor más estable. Ahí medí el de abajo, vamos a medir el otro ahora. Voy para el GND y vengo para ahí. Ya podemos ver que este otro me da 31 microhenry. O sea, vemos que el bobinado es mayor. Probablemente ese va para la línea de 15 volt y el otro de 6 va para la línea de 5 volt y luego 3,3 volt. Entonces ahí pudimos ver estos dos inductancias. Podemos ver esta otra también, que sería desde el primer pino para el que lo sigue. El que está aislado, que es este de acá arriba, ese de ahí, con el que lo sigue. Acá ya podemos ver un valor mayor, un milihenry. Milihenry es una unidad mayor que microhenry. Por eso es que este es bastante mayor. Si vos venís y no ves ninguno de estos valores, probablemente el problema está en el transformador Chopper. Y el multímetro no puede leer escala de inductancia. Por eso que esta herramienta para este tipo de mediciones está bastante interesante. Luego la otra medición es la de los resistores shunt. Por ejemplo, voy a traer una tarjeta acá. Yo sé que mucha gente ya la conoce. Si vos venís y me dicen esta tarjeta un resistor shunt, que son estos de acá, ahí dice que es de 10 miliohms y ahí arriba tenés otro. Este sale del PFC, que está unido al puente de diodos, y ese al IPM. Vos si me decís, si lo venís a medir en escala de resistencia, te va a dar un valor muy bajito, pero el multímetro no te puede dar un valor, el miliohms. Te dice 0 ohm o 0,1 ohms, pero 0,1 ohms o 0,3, 0,4 ohms son 400 miliohms. ¿Okay? Y ahí me está diciendo que es de 10 miliohms. Entonces 10 miliohms y 400 miliohms no es lo mismo. Como consecuencia, el multímetro acá no te puede acompañar mucho. Ahora venimos con nuestro puente LCR, cambiamos la configuración para resistencia y acá lo que yo les recomiendo que hagan, vieron que dice 1K, les recomiendo que lo cambien para 10K. ¿Por qué? Porque el IGBT conmuta 15 kilo ohms, no a 1 kilo ohms. Entonces lo ideal es que vos busques un valor más realista con el circuito en sí. Entonces lo que haces es apretás el de arriba, lo presionás de nuevo, ahí te da la opción de cambiar a 0,6 o 0,3, lo dejas ahí, presionás de nuevo, va para 1 kilo ohm, si lo mueves para la derecha te da para 10 kilo ohm, si va para el otro lado te da 100 ohms, 100 ohm es muy bajo, así que vamos para 10 kilo ohms y lo dejamos allí, y si querés lo apretás de nuevo para que ya quede configurado. Entonces el multímetro me dijo que acá esto medía 300 miliohms y esta resistencia tiene que ser muy precisa. Entonces este puede que no me dé un valor, digamos, de 10 miliohms clavado, fijo, súper estable, súper preciso, pero con que me dé un valor aproximado yo ya me quedo más tranquilo. Entonces venís, lo medís,
solo para que vean, voy a colocar en las laterales nada más. Lo otro que, y ahí estamos viendo un valor. Quedan 3,3 miliohms. O sea, interpreta que es un valor súper bajo. No me dice que es 10 miliohms justo. Al mismo tiempo también porque hay otros componentes asociados. Pero me está diciendo que es un valor súper bajito. Vos lo podés retirar si querés a esto. Al resistor shunt. Y lo puedes medir y probablemente te va a dar un valor más preciso todavía. Acá traigo la misma tarjeta que no tiene el IPM, ni tiene el IGBT, ni el puente de diodos. Así que si lo mido acá me va a dar un valor más preciso todavía. Pero probablemente va a quedar muy en torno a ese mismo valor. Entonces venimos, lo medimos. Y ahí me está dando 6 miliohms. Este otro de acá arriba oscila entre 4, 6, 8 miliohms, pero para una resistencia de 10 miliohms es una medición bastante precisa, lo cual es bastante bueno. Ahora, si a vos te da un valor tipo 30 miliohms y queda oscilando dentro de 30 miliohms, 35 miliohms, 40 miliohms y queda dentro de un rango similar a ese, vos ahí ya empezás a dudar de esa resistencia. Obviamente si te da un valor, no sé, 120 miliohms, 200 miliohms, ahí seguro que ya se fue, porque es de 10. Entonces ahí me está dando 11, lo cual está súper válido. Y este otro también da un valor bastante similar. Tenés que hacer una cierta presión para que las propias punteras aquí puedan atravesar un poco la laminita esa que se forma muchas veces, sea por la resina o por la propia tarjeta que se genera, y eso genera una resistencia a más. Entonces siempre tenés que raspar un poquito y luego así hacer la medición allí para que no te esté dando un falso contacto, por así decirlo. Entonces ahí podemos ver que es un valor muy cercano al de la tarjeta. Los multímetros convencionales no logran identificar este bajo nivel de resistencia. Como consecuencia, este equipo sirve bastante para eso. Luego puedes utilizarlo para otras mediciones, obviamente, como capacitor, resistencia y demás. Pero yo personalmente prefiero resistencias, digamos, de componente general, prefiero directamente un multímetro. O directamente, si vas a medir en diodos, puedes medir acá también en escala de diodos, pero prefiero las otras herramientas. Ahora, utilizo esto para hacer mediciones bien precisas que los otros equipos no logran identificar. Así que ese es el uso principal que le vamos a estar dando en la tarjeta. Y recuerden de configurar allí para 10 kHz, que esa es la frecuencia que este mismo equipo inyecta en la tarjeta para luego hacer una lectura más precisa. Otro detalle muy muy importante y básico, pero por las dudas lo aclaro, es que estos equipos hacen mediciones de componentes estáticos, o sea, tienen que estar con la tarjeta apagada. Vos no vayas a energizar y venir a medir el valor de una resistencia o algo por el estilo, porque puede que lo termines dañando. Estos equipos siempre hacemos las mediciones en la tarjeta estando apagada, o retirás el componente y lo medís afuera, pero tiene que estar apagado, ¿ok? Luego, otra conclusión que sé que me van a preguntar después es: ¿puedo medir todos los componentes de la tarjeta o tengo que retirarlos? Bueno, siempre el retirarlo va a ser más eficaz, porque va a sufrir menos influencia de componentes vecinos. Por ejemplo, si yo vengo y mido esta resistencia de acá, que es una resistencia shunt, ahí voy a estar midiendo parte de esta resistencia, este otro capacitor, acá hay un diodo, acá está el IPM. Entonces siempre va a haber ciertas influencias que va a hacer que la medición no sea precisa. Entonces lo ideal va a ser que busques retirar el componente, como para que luego si hagas una medición. Este es de 10 miliohms y está leyendo allí unos 3 miliohms aproximadamente, 3-4 miliohms, lo cual está válido. Si me dijera
no sé, 70 miliohm, 80 miliohm, ahí yo ya dudo. Otro detalle es que pueden hacer mediciones comparativas. Entonces, si este te da un valor y tenés otro al lado, te tiene que dar un valor similar, como para que puedas garantizar de que puedas darle un buen resultado. Así que bueno, le voy a dejar esta herramienta, esta clase por acá, para quien quiera adquirir esta herramienta le voy a dejar el link de la página oficial de FNIRSI, que siempre es bueno comprar en páginas oficiales para que se aseguren de que llegue un producto correcto. Luego le voy a hacer en un futuro, que esto se lo dejo a su criterio, con qué clase puedo comenzar. Voy a hacer, hay 3 instrumentos, ahí ustedes pueden colocar en los comentarios, como por ejemplo, instrumento 1 va a ser, le voy a dejar en la pantalla, ese osciloscopio es un osciloscopio de 2 canales. Si quieren que traiga clases sobre ese osciloscopio de 2 canales, o pueden colocar la opción 2, que sería ese mini osciloscopio, que parece estar bastante interesante, súper práctico, bastante económico también. O la opción 3 puede ser ese multímetro que aparentemente hace lecturas de fuga en compresores, que esto le puede resultar muy práctico para muchas veces cuando están en campo. Me comentaron eso y bueno, me llamó bastante la atención ese multímetro que aparentemente hace lecturas súper precisas del mega ohms, como para que pueda identificar alguna fuga de repente de alguna de las fases para la carcasa del compresor. Y bueno, obviamente que ese tipo de herramientas siempre es más que bienvenida, ¿no? Así que pueden colocar ahí, si quieren que traiga clase, de la opción 1 sería el osciloscopio de 2 canales, la opción 2 el mini osciloscopio, que da para leer comunicación y demás, está bastante bueno ese. O puede ser la opción número 3, la del multímetro. Ahí pueden comentar en los comentarios si quieren 1, 2 o 3, y luego estaré, el que tenga más voto, iré a traer ese para que bueno, podamos conocer también más opciones de herramientas e instrumentos que existen en el mercado y que nos faciliten la vida luego en la electrónica. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo. Recordad un me gusta al video, comentar ahí cuál de las opciones querés, y bueno, si no estás inscrito, aprovecha para inscribirte, así estás actualizado en las próximas clases con nuevas informaciones. Un fuerte abrazo para todos.